estuve revisando mi canal y me doy cuenta que hay cursos que me gustaría actualizar. Y en esta ocasión quiero lanzar uno que es el recurso de apelación en los procesos laborales 2025. ¿Para qué? Para quienes estudian derecho sería ideal, para quienes están a punto de preparatorios sería ideal, para los que ejercen sería ideal, para los que no litigan en laboral sería ideal. Mi nombre es Alex Valencia, si no sabes me dedico en los últimos años al recurso extraordinario de casación. Siempre me he dedicado en firmas y de manera independiente y con mi grupo de abogados independientes al trabajo de casación, la parte estratégica y en general el litigio. Entonces hay que aprovechar estos conocimientos. Lo segundo que te quiero decir es que tenemos un libro que se llamamos Preguntas y Respuestas Laborales Inteligentes 2025, que tiene la jurisprudencia precisa, así como te voy diciendo aquí en este curso. Asimismo obtenemos respuestas en segundos. Y no nos gusta compartirlo mucho, lo vamos a poner por un tiempo límite. Y si estás interesado, solo escribe en la descripción libro y te mandamos datos para que puedas comprarlo. Y nos gusta compartirlo porque es nuestro tesoro. Es de donde ganamos dinero, es donde ganamos juicios, es donde ganamos alegatos. Es con lo que fundamentamos los recursos de apelación, los de casación. Y es donde encontramos esa información basada en nuestra experiencia y jurisprudencia, así, rápido, con la fuente, con el fundamento. Y es ebook, es digital, mejor dicho. ¿Por qué? Porque hay enlaces, hay hipervínculos que te llevan a una información mayor, a ampliar esos conocimientos. Pero si te gusta de manera precisa, lo vas a encontrar. Solo es navegar y rápidamente, en cuestión de segundos, si estás en una audiencia, si estás en clases, si estás en un preparatorio, a punto de un preparatorio, si estás a punto de un examen o estás en un taller, ¡pum! Vas a encontrar la respuesta rápidamente con la jurisprudencia precisa. Y antes de comenzar entonces con este curso rápido, preciso del recurso de apelación en laboral, en el proceso laboral, hoy estoy utilizando, si lo notan, unos audífonos especiales. Hoy estoy estrenando audio, miren, se llama One Audio. Alguien que sepa de esto lo puede ver por allí en cualquiera de los youtubers o las personas que promocionan, se darán cuenta que estas cosas que estoy usando hoy, en especial esta diadema, ¿sí? Que también es Bluetooth y además tiene cable. Además de estos que tengo aquí, que si no lo alcanza a ver, es un Rode, ¿sí? No sé si conocen, este es uno de ellos, este tiene dos en especial. Voy a mostrar un poco esto, mira, esto. ¿Por qué te lo muestro? Porque tengo un patrocinio hoy y si ustedes están en Medellín o en lugares cercanos a Medellín, podrían ir al Centro Comercial Monterrey hoy y poder comprar buen sonido, sobre todo porque las personas quieren estar todo el tiempo intentando canales o están dentro de un canal y dicen, ¿por qué no tengo el rating que necesito? O normalmente, ¿por qué no tengo tantos suscriptores? O porque YouTube no me muestra. Mucho tiene que ver con esto, con el sonido. Si usted no trabaja con un buen sonido, esto me sirve aquí para saber cómo está saliendo mi sonido, tipo estudio, y es perfecto. No son los más caros, pero son muy funcionales para un promedio de adquisición para las personas que no quieren invertir demasiado. Pero si quieres algo mucho mejor, utiliza esto, que es esto que estoy usando aquí. Estos Rode, que son wireless, esto tiene un sonido que aísla, cancelación de ruido y es brutal, la verdad. Pero también hay otros que puedes conseguir allí en local 219, local 219 Medellín, Centro Comercial Monterrey, se llaman Generación PC. Allí puedes conseguir ese sonido especial para trabajar con todo lo que son redes sociales para hacer contenidos. Mira, este por ejemplo, este es un Boya, no sé si lo alcanzan a ver, Boya. Este Boya no es lo más caro, pero podría ser funcional para quienes están empezando a trabajar en el tema de creación de contenidos, ¿sí? Estos sí son muchísimo más costosos, pero obviamente te va a dar un mejor rating, una mayor visibilidad en YouTube. Estos te ayudarán a impulsar tu canal. Así que si buscas sonido no tan caro, no tan costoso, estos Boya son buena calidad. Pero si quieres un sonido superior, o si no, si quieres DJI, también están muy de moda y la verdad es tremendo sonido.
Estos que estoy usando en este momento, como te digo, son los wireless de Rode o Rode, como usted lo quiera llamar, ¿sí? Estos. Y suenan espectacular, cancelan ruido. Y son muy buenos para trabajar en el exterior, porque muchas veces se nos ocurre una idea, un contenido y estamos en la calle. Y si usted se da cuenta, hay ruidos de carro, pitos de carro, gente hablando, música en todos los negocios, lugares. Bueno, entonces para eso sirve esto. Para eso sirve esto. Este también tiene, a pesar de que no es el más costoso, es muy funcional. Tiene también cancelación de ruidos. También te lo recomiendo, pero ya sabes que no va a ser tan caro. Y no es la misma calidad o la superior calidad que tienen estos Rode, ¿sí? Que son estos que tengo aquí. Pero entonces, terminado esto, ya sabes, te voy a dejar la descripción. Ahí en la descripción del video vas a encontrar local 219 de Centro Comercial Monterrey y allí vas a poder encontrar sonido, buen sonido, buenos elementos para trabajar lo que es sonido. Eres creador de contenido o quieres incursionar como muchísimo lo quisieran hacer, empieza con el pie derecho, con un buen sonido. Inviertes en buen sonido y seguramente YouTube va a generarte buenas visitas. Entonces, ojo con eso. Ahora sí, vámonos al curso. Vamos a actualizarnos en lo que es el procesal laboral, en todo lo que tiene que ver con cómo lo interpongo, cuándo, es oral, es escrito, cómo me deciden. Todo este tipo de cosas la vamos a ver ahora mismo. Primero es recurso de apelación, pero vamos primero en las generalidades. En el proceso laboral contra las providencias judiciales, ¿qué recursos proceden? Todo el mundo se preguntará, sí, estamos en laboral. Primero, el de reposición. Segundo, el de apelación. Tercero, el de súplica. Cuarto, el de casación. Quinto, el de queja, recurso de queja. Sexto, el de revisión. Y séptimo, el de anulación. Ten en cuenta eso siempre, porque te vas a preguntar, bueno, ¿y qué recursos, además de apelación, proceden en el proceso laboral? Ahí lo tienes. Listo. Vámonos a la competencia. Competencia. ¿Quién conoce los recursos de apelación contra sentencias de primera instancia? Esta es una pregunta que todos los días te van a hacer o te haces. Las salas laborales de los tribunales superiores de distrito judicial conocen del recurso de apelación. Esto contra los autos señalados en el código, porque debe decir a cuáles procede, y contra las sentencias, obviamente, proferidas en primera instancia, ¿sí? Porque tenemos también procesos de única instancia. Acuérdense que hay de única y de primera. Entonces, esto en primera instancia. ¿Corresponde a quiénes? Entonces, ¿cómo es la cosa? Corresponde a la sala de decisión dictar las sentencias. También los autos interlocutorios que deciden los recursos de apelación. Entonces, no solo es la sala laboral, sino que es la sala de decisión la que dicta las sentencias de apelación y los autos interlocutorios que deciden recursos de apelación también. Y también de queja y los que resuelven los conflictos de competencia, que este no es el tema, pero también para que lo tengan ahí. Y recuerden que contra esos autos de este superior jerárquico de la sala del laboral no procede recurso alguno. ¿Sí? ¿Y quién es el que hace la sustanciación? El magistrado ponente. ¿Y cuáles autos son apelables? Vamos allá. Son apelables los siguientes, y esto en primera instancia. Uno, el que rechace la demanda o su reforma y el que las dé por no contestada. El que dé la demanda por no contestada. Dos, el que rechace la representación de una de las partes o la intervención de terceros. Tercero, el que decida sobre excepciones previas. Cuarto, el que niegue el decreto o la práctica de pruebas. Quinto, el que deniegue el trámite de un incidente o el que lo decida. Estoy hablando de todos los que le proceden recursos, todos estos autos, recursos de apelación. Sexto, el que decida sobre nulidades procesales. Séptimo, el que decida sobre medidas cautelares. Octavo, el que decida sobre el mandamiento de pago. 9, el que resuelva las excepciones en el proceso ejecutivo. 10, el que resuelva sobre la liquidación del crédito en el proceso ejecutivo. 11, el que resuelva la objeción a la liquidación de las costas respecto de las agencias en derecho. 12, los demás que señale la ley. O sea, si no están dentro de esos 11, tienes que mirar en la norma si da la oportunidad de recurso a apelación. Si no lo dice, entonces no habría procedencia de él. ¿Cómo se interponen? ¿Cómo debo interponer recurso de apelación contra autos? En este caso, autos proferidos en primera instancia. Se interpone, uno, oralmente, que es lo normal, en la audiencia en que fue proferido el auto y allí mismo se concede si es procedente. Entonces usted no solo lo debe proponer, y acuérdese, tiene que sustentarlo. Dos, por escrito.
que es la que no es tan común, pero está reglada y es así. Dentro de los 5 días siguientes, cuando la providencia se notifique por estado. Esto es por estado. Acuérdense que oralmente estamos hablando de providencias que se notifican por estados, en audiencia. En esta segunda modalidad, entonces, por escrito, el juez resolverá dentro de los 2 días siguientes, ¿sí? Ya estamos hablando de modalidad escrita. Entonces, hay oral y escrita. El efecto, usted dirá, pero entonces todas esas apelaciones contra autos van en efecto suspensivo. Y la respuesta es no. Este recurso normalmente se concede en el efecto devolutivo, enviando la copia al superior. Ya saben que hoy normalmente se remite a través de correos entre ellos digitales. El expediente es digital, lo normal es eso, salvo que la providencia recurrida impida la continuación del proceso o implique su terminación. Entonces, la misma normatividad del Código Procesal del Trabajo establece que, listo, eh, normalmente es efecto devolutivo, pero si esa providencia impide la continuación del proceso o implique su terminación, por ejemplo, dígase cosa juzgada, entonces habría suspensión. Ese sería el efecto suspensivo, no devolutivo. Es decir, devolutivo es que sigue el proceso, pero lo suspensivo es que no se puede continuar con esas audiencias hasta que el superior no resuelva. Una anotación ahí, la sentencia definitiva no se pronunciará mientras esté pendiente entonces la decisión del superior, cuando ésta pueda influir en el resultado de aquella. Básicamente esa es la regla para que usted se la grabe. Consonancia. ¿Cómo opera el principio de consonancia en la apelación de sentencias y autos? ¿Puede referirse a otro tema no apelado? Recuerden que tenemos un libro que es digital, Preguntas y Respuestas Inteligentes, es 2025 y allí no solo presentamos esta respuesta y otras muchísimas, porque son cientos y cientos de respuestas, de preguntas que todos los días nos vamos a hacer en juicios, en exámenes, en todo, y respuestas concretas de esa misma forma. Allí tenemos entonces la parte de jurisprudencia, pero desde la norma, el principio de consonancia dice lo siguiente, y es que, a ver, vemos sentencias sobre, donde hay decisiones a veces extrapetita, y en especial en materia de derechos irrenunciables, ¿cierto? La norma es clara, vamos a hablar desde la norma, en que el superior no puede, no debería referirse nunca a asuntos no apelados. La sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación, no de otros temas. Entonces hay que estar muy atento a esas decisiones si superan esto porque estarían violando el principio de consonancia y por ende el debido proceso. Y también podría estar inmerso el derecho de defensa, ¿sí? Porque usted le estaría dando, por ejemplo, la oportunidad de usted defenderse como contraparte ante esa situación inesperada que decide un juez en segunda instancia o en la apelación de un recurso, bueno, de un auto, perdón. Entonces, ojo con eso. Siguiente. Otra de las preguntas más comunes es el trámite. ¿Cuál es el trámite del recurso de apelación contra sentencia de primera instancia? Entonces, es así, ejecutoriado del auto que admite la apelación o la consulta, no es del caso la consulta aquí, pero la apelación, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83. Esto sí hay lugar a práctica de pruebas, que lo normal es que no, y en ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación. Y esto es desde el artículo 82 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, pero recuerden que ahí tenemos que actualizar, y este es el objeto de este curso 2025, es Ley 2213 de 2022. Establece cómo se va a llevar a cabo la apelación en materia laboral y dice lo siguiente: el recurso de apelación contra las sentencias y también autos, para que sepan, dictados en materia laboral se tramitarán así. Primero, ejecutoria del auto que admite la apelación o la consulta. Si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de 5 días cada una. Inicia con la que está apelando, después con la otra. Y surtidos estos traslados, se proferirá entonces la sentencia y es escrita. Ley 2213 de 13 de junio de 2022. Y además dice, si se decretan pruebas, que es lo excepcional, se fijará la fecha de la audiencia para practicar las pruebas a que se refiere el artículo 83, ahí nos vamos al Código Penal del Trabajo, y de la Seguridad Social, y en ella se oirán las alegaciones de las partes y se resolverá la apelación.
¿Qué más dice? Cuando se trate de apelación de un auto, aquí hace una salvedad, se dará traslado a las partes para alegar por el escrito por el término de 5 días y se resolverá el recurso por escrito. Básicamente es lo mismo, la diferencia es si hay lugar a decreto de pruebas, puede ser oficioso, recuerden, o puede ser solicitud de parte, pero de una manera excepcional que ya les voy a contar. ¿Cómo un juez laboral normalmente emite este tipo de autos? Pues más o menos dice así en el auto. Esto es para que tengan una idea. De conformidad con lo establecido en el numeral primero del artículo 13 de la ley 2213 de junio de 2022, una vez ejecutoria el presente auto que admite la apelación, porque la tiene que admitir el tribunal, se da traslado a las partes para alegar por escrito por el término de 5 días. Después dice, surtido los traslados correspondientes, proferida y aprobada la ponencia, se proferirá sentencia escrita. ¿Sí? En caso de presentar alegatos, deben ser enviados a través de un correo electrónico, que es lo normal hoy. Esto se envía a una secretaría de la sala laboral y el auto de notifíquese. Si ustedes adquieren el libro, van a tener un bonus donde les envío este curso rápido, conciso. Y allá les voy a citar ejemplos de autos en concreto, de cómo se dictan o se admiten estos recursos y se les da trámite a los recursos de apelación contra autos o sentencias. Sigamos. Entonces, usted se pregunta siguiente, ¿cuál es el trámite del recurso de apelación entonces contra autos? Básicamente lo mismo. ¿Qué dice? Cuando se trate de apelación de un auto o no haya que practicar en las audiencias, se oirán los alegatos de las partes y se resolverá el recurso. Esto es como venía en el artículo 82, pero ya tenemos que esto complementarlo siempre porque normalmente se está aplicando en la ley 2213 del 13 de junio de 2022. ¿Y qué dice? Dice, ejecutoriado del auto que admite la apelación o la consulta, si no se decretan pruebas, se dará traslado a las partes para alegar por el término de 5 días, cada una, iniciando con la parte apelante, y surtidos estos traslados, se proferirá sentencia escrita. La constante aquí es sentencia escrita. Y usted se preguntará, y bueno, ¿y si se decretaran pruebas? Pues si se decretan pruebas, la misma ley 2213 del 13 de junio de 2022 establece en ese artículo 13 que cuando se trate de apelación de un auto se dará traslado a las partes para alegar por escrito por el término de 5 días y se resolverá el recurso por escrito. Pero recordando que si toca práctica de pruebas, pues habrá lugar a que se fije esa fecha para esa audiencia y lo normal es que debería seguir a alegatos y sentencia. Podría ser. O también por escrito se daría un término para que se presente por escrito y luego se resuelva por escrito. ¿Sí? Pero, ¿cómo dice el auto en concreto? Se admite, esto es como dice un auto normalmente hoy en este tema de apelación de autos. Dice, se admite el recurso de apelación del auto proferido dentro del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto, y volvemos a lo mismo, artículo 13 de la ley 2213 de 2022. Por secretaría, córrase traslado a las partes para que, si a bien lo tienen, presenten alegatos y se fija fecha para proferir decisión escrita. ¿Sí? Téngalo en cuenta. Otra de las cosas y preguntas claves es alegatos. Alegatos en esa segunda instancia o en esa apelación de auto. Y dice, la pregunta sería, ¿es obligatorio presentar alegatos? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque se puede apreciar en la norma del artículo 82 y también en el artículo 13 de la ley 2213 que no establecen tal obligatoriedad o consecuencia si no se hiciera. Y asimismo, en los autos que les he leído, esos apartes de esos autos, son claros en advertir si las partes a bien lo tienen, ¿sí? Que es como un término que se usa mucho. Si a bien lo tienen, presenten alegatos. Aquí estoy mirando un auto eh, que admite recurso de apelación contra auto. Y también estoy mirando el que admite recurso de apelación contra sentencia y dice lo mismo. Dice, se da traslado a las partes para alegar por el término de 5 días. Traslados correspondientes y aprobar la ponencia. En caso de presentarse alegatos, deben ser enviados al correo electrónico. En caso de presentarse alegatos. ¿Y esto por qué tiene sentido? Porque es que normalmente, como estamos en audiencia oral en el proceso laboral, es lo normal. Entonces, es muy normal que usted, cuando presenta el recurso de apelación, lo va a interponer allí en la misma audiencia y lo va a sustentar. Entonces, esta ley 2213 del 13 de junio de 2022
debe estar asumiendo esto y por eso es que los autos de estos magistrados, ponentes, porque son los sustanciadores, dicen si a bien lo tienen, es decir, si usted quiere presentar alegatos, los presenta y los debe presentar por correo electrónico. Sigamos. Pruebas. ¿Puedo solicitar o se pueden practicar pruebas en el trámite de apelación de una sentencia o auto? Si usted quedó con esa pregunta porque allá hicimos algo, un abrebocas. Y la respuesta a esto es sí. Se puede solicitar y practicar pruebas incluso de oficio. Pero, aquí viene el pero, solo en los casos excepcionales que establece el artículo 83 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. ¿Qué dice? Las partes, ¿cómo se concatena esto? Las partes no podrán solicitar del tribunal la práctica de pruebas no pedidas. ¿No pidió? No se las van a practicar. No las va a llegar a pedir en el tribunal. Pero, ojo, que hay personas que hemos sido cancheros y hemos sido muy litigantes. Y si esa prueba es determinante para esa decisión de segunda instancia y no fue pedida, pero fue sobreviniente, entonces de oficio, usted solicitaría que por favor de oficio se admitiera, pero esto ya es discrecional del magistrado, ¿sí? Pero entonces aquí es la regla, si usted no pidió en primera instancia esa prueba y no fue decretada en primera instancia, entonces no se practica en esta segunda instancia si es apelación de sentencia o en el tema de decisión de autos, de apelación de autos. ¿Qué más dice? Cuando en la primera instancia y sin culpa de la parte interesada se hubiere dejado de practicar pruebas, o sea, sin culpa suya, ¿sí? Sin culpa suya se hubiera dejado de practicar alguna prueba y que fue decretada, entonces el tribunal puede decretarla y también lo puede hacer a petición de parte, es decir, también de oficio o a petición de parte. Y se ordenará esa práctica y las demás pruebas que considere necesaria para resolver la apelación, en este caso el tribunal. Y ya vimos que el trámite entonces se decretan pruebas, se fija una fecha de la audiencia para practicar esas pruebas y luego se oirán los alegatos y se resolverá la apelación, ¿sí? Y ya sabemos que puede ser escrito o de manera oral, ya, según la ley que se aplique. Si el Código Procesal del Trabajo, artículo 83, o si la ley 2213 del 13 de junio de 2022, ya veremos cuál. El juez, en este caso el magistrado, le dirá exactamente cuál es el proceder. Y entonces hablemos de esas pruebas sobrevinientes. Pues puede tenerse en cuenta en la apelación pruebas solicitadas, pero que no llegaran a tiempo en primera instancia. Y la respuesta entonces sería sí, sí, porque fueron solicitadas. Y si fueron solicitadas, lo normal es que hayan sido decretadas. Y si fueron solicitadas y decretadas, lo normal es que sí pueden practicarse pruebas ante el tribunal en la segunda instancia. Las pruebas pedidas en tiempo entonces en la primera instancia, practicadas o agregadas inoportunamente, servirán para ser consideradas por el superior cuando los autos lleguen a su estudio por apelación. La norma lo establece. Queja. No es del caso, pero lo vamos a tener en cuenta aquí porque tiene alguna relación. La queja. ¿Quién conoce el recurso de queja contra autos que niegan el recurso de apelación? Recuerde que es que la queja se usa en este caso, cuando estamos hablando de apelaciones, es cuando se niega. Si se niega el recurso de apelación, procede la queja. ¿Y quién conoce las salas laborales de los tribunales superiores del Distrito Judicial? Y corresponde a la sala de decisión dictar las sentencias, los autos interlocutorios que decían los recursos de apelación en este caso, y de queja, y los que resuelvan conflictos de competencia como ya vimos antes, que no es del caso, pero para que lo tengan en cuenta. Y contra esas decisiones obviamente no proceden recursos. El magistrado ponente dictará los autos de sustanciación, vuelvo y se los digo porque de pronto no lo tienen claro, y ya es la sala de decisión la que resuelve. Entonces, si le niegan a usted un recurso de apelación, procede recurso de queja, ¿sí? Y ese recurso de queja se debe dirigir ante el Tribunal Superior, ¿sí? Pero se presenta, por si no lo saben, ante ese juez que está negando el recurso de apelación, ¿sí? Y lo mismo pasaría en casación. Si me niegan el recurso de casación, yo podría presentar recurso de queja y lo presento ante ese tribunal, pero dirigido a la corte. Bueno, eso es algo que es casación y en este caso no estamos hablando de casación, pero como saben, yo soy casacionista, trabajo con mi grupo todo el tema de la estrategia de casación, entonces incluso prestamos servicios para abogados que están incursionando en recursos de casación o requieren una segunda posición o unos ajustes en su recurso de casación. Ese servicio lo prestamos hace muchos años, para quienes no lo saben.
Ok, ¿qué más tengo yo por decirles aquí? No, eso es todo. Con eso usted podría pasar un examen sobre recurso de apelación rápido si está en preparatorio, si está en un examen. Si es un litigante y está incursionando, muy bien. Si no, si de estos días no ha vuelto a litigar en esto, aquí tiene la actualización. Si está por recordar algunos temitas, ahí se los puse rápidamente en este curso rápido 2025 sobre el recurso de apelación. Esto en materia laboral, no se les olvide. Y recuerden lo que les dije. Este video tiene sentido y estos contenidos tienen sentido para YouTube si tienen un buen sonido. No se les olvide un buen sonido. Entonces ya saben, local 219, Centro Comercial Monterrey en Medellín. Quienes viven en Medellín o lugares cercanos pueden ir, cogen metro, se bajan allí. Local 219, Generación PC. Allí van a encontrar estos buenos sonidos, estos promedios sonidos que también le pueden ayudar. Y estos. Todo esto lo pueden conseguir allí. Les voy a dejar los datos en la descripción. Y recuerden que tenemos ese libro laboral inteligente, preguntas y respuestas laborales inteligentes 2025. Si está interesado, comente libro en la descripción y le mandamos los datos para que lo pueda comprar. Mi nombre es Alex Valencia, eso es todo por hoy y nos vemos en una próxima. Saludos.